días. Vamos a meternos en un charco, ¿no? O en un jardín, como se suele decir. En un bonito berenjenal. En un bonito berenjenal. Además, un tema del que llevamos tiempo queriendo hablar, o sea, en privado, digamos, sin micrófono. Siempre hablamos de esto. Sí. Y creo que también va siendo hora de empezar a dejar, a clavar algunos cimientos. Sobre todo, no sé si se puede anunciar, no es un anuncio tampoco esto, pero tú estás trabajando en un libro sobre el tema. Sí, estoy trabajando en un libro sobre el tema. Entonces, y creo que es bueno ir empezando ya. Es un poco resumen del libro en general. Vale. Y es la preocupación de fondo de que muchos temas dentro de la Iglesia que se consideran doctrina, sobre todo en lo que tiene que ver con la mujer, sí. Muchas cosas se consideran doctrina y como que es lo que Dios dice y todo el rollo, pero en el fondo es una perversión cultural. Vale. Y esa es un poco la idea de fondo. Y la excusa es una cosa que sucedió hace una semana o dos. Yo diría que más, Sí, casi un a mes. principio de mes sí. fue cuando Beth Moore, que es una escritora estadounidense. Sí, es conocida. Aquí es conocida porque algunos devocionales que se hacen en iglesias y tal. Sí. O sea, vamos, lo ha escrito ella. Sí, sí. Es de una denominación bautista de Estados Unidos. Y la invitaron a predicar en su iglesia en el Día de la Madre. Y entonces se le llenó el Twitter de insultos a lo bruto. O sea, exagerado. Y de gente, todo hombres, por supuesto, todos muy bien armados de argumentos, ¿no? Pero para descalificarla y decirle que se iba al infierno. ¿Argumentos de qué tipo? Argumentos del tipo que estaba desobedeciendo la palabra de Dios y no sabía, y que eso traía condenación sobre ella. Es curioso que mencione su origen denominacional, digamos, porque yo, al menos aquí en España, no sé fuera, pero en España es muy... De hecho, quienes han dado ciertos avances a la de ordenar pastoras, vamos a decirlo así, han sido los bautistas, o sea, quien ha sido más pionero. No sé si ya decirlo así, que tampoco tengo un conocimiento muy... Claro, es que es muy raro. Pero... Es muy raro, porque por ejemplo los bautistas de Estados Unidos, los de la denominación de la Beth Moore, son muy conservadores en ese sentido. Pero aquí, de toda la vida, los que nos hemos creado en un entorno bautista, de la web, por ejemplo, hemos conocido a pastoras. Claro, ordenadas. Siempre, vamos, y sin ningún problema. Y hemos visto mujeres predicar, a lo mejor no han tenido una preponderancia ni una presencia real, muy abundante, pero estaban, ¿no? Sí. Pero como que no era una cuestión moral, no era una cuestión doctrinal. Y aquí estamos, y hemos crecido y estamos... Sí, más o menos hemos llegado bien, más o menos. De momento no hemos encontrado el infierno de camino. No, entonces, por ejemplo, yo lo consultaba con gente que es de denominación bautista de toda la vida, de iglesias bautistas de siempre, ¿no? Oye, pues mira todo el problema que hay ahora con lo de que las mujeres y tal, y a mí hay gente más mayor, ¿vale? Que lo flipa, así hablando en claro. O sea, diciendo, pero ¿de dónde ha salido esta gente ahora con que las mujeres no pueden predicar, no? Es que... Claro que yo siempre lo veo como algo muy normalizado. No sé muy si protestante, en realidad. Viniendo del trasfondo católico, es muy protestante el hecho de que no haya ningún problema con que las mujeres se suban a un púlpito y den un mensaje un domingo. No, de hecho, en el contexto reformado también hay mucho de esto también últimamente. Es que hace poco leí un artículo sobre ¿cómo decirlo? No sé qué nombre darle. Es un rollo sacerdotal, pero no recuerdo ahora mismo. No sé. A mí me sale reverendas. Sí, reverendas, ¿no? Sí, pues no sé si es exactamente la palabra. Bueno, pero que hablaba de algunas que estaban en sus comunidades haciendo un trabajo muy interesante y que incluso ese artículo había trascendido a la opinión pública, no se había quedado en la subcultura evangélica, sino que había pasado como algo bueno, como algo de decir, ostras, que resulta que a ver si va a ser que los cristianos son tan ¿cómo se dice? Sí, no, tan totalitarios y tan machistas como muchos están empeñados en querer demostrar que claro.
Es que ese es el tema. Es que el tema no es... Perdón. Estamos de maravilla para montar un podcast hoy. Está para, sí. El tema... A ver, esto es muy, muy amplio y tenemos como 15 minutos para desarrollarlo. Así que lo único que se puede hacer es decir una idea muy clara y decir... Ya iremos avanzando en esto, pero no es una cuestión doctrinal, no es una cuestión de si realmente Dios ve a una mujer subida a un púlpito un domingo predicando, va a condenar a esa mujer al infierno, a ella y a toda su familia y a toda la iglesia. No, eso no existe. Vale. Es una cuestión cultural, es una cuestión de cómo se relaciona esa iglesia con su entorno, con su sociedad, qué poder tienen esas personas que están liderando, por así decirlo, la ideología de esa denominación, sí. ¿Vale? Cómo es el entorno social en el que se mueve fuera de la iglesia. Y eso es lo que poco a poco va dejando un rastro que te hace ver que en realidad no tiene ninguna importancia que una mujer hable o no hable. O sea, no es una cuestión bíblica, no es una cuestión de... No es un dogma, ¿no? No. Ni mucho menos. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Eso era mi gran... Yo tengo dos preguntas sobre este tema, así más inmediatas. Una es, desde el punto de vista argumental, intelectual, ¿qué se puede responder a eso? Claro, es que no se puede responder a nada porque entramos dentro de ese mundo del gregarismo, ¿sabes? Bueno, sí. Ese mundo del o estás conmigo o estás contra mí, que en entornos cristianos es o estás conmigo o estás contra Dios. Entonces no es una cuestión que se deba resolver a través de argumentos porque no se puede. No se va a entender. Ellos no están en condiciones de escuchar tus argumentos ni de escuchar tus razones. Toda esta gente que insulta, que increpa, que ve a una mujer subida. Por ejemplo, hubo una noticia en Protestante Digital no hace mucho de que no me acuerdo en qué sitio a una iglesia les habían casi obligado a cerrar por una cuestión de ordenanzas municipales, no me acuerdo muy bien dónde era, perdonad por la inexactitud, pero bueno. Y era una pastora la que salía hablando y decía que ellos lo habían intentado hacer lo mejor posible, pero que es que no había manera y tal, no sé qué, como quejándose de que la burocracia se les estaba comiendo. Y no me acuerdo ni de qué denominación era la iglesia. El primer comentario es que una pastora, eso es condenación, no sé qué, ya está. No hay problema. Lo único que ven ellos es... el foco de lo importante. Claro, una mujer no puede predicar, no puede liderar, porque eso es horror para Dios. Y en realidad no lo es. Sí, esto me está recordando, lo siento mucho, a un problema que para mí era racismo, que era cuando hace 20 años, cuando se consideraba un problema en muchas iglesias que hubiera muchos miembros de una determinada etnia, o que vinieran de un determinado país, y se empezaba, hay muchas iglesias lo consideraban un problema. Sí. Y hubo que explicarle a la gente que eso es racismo, señores, eso sí. Aunque no... y está mal, y obviamente no sé en qué parte de la Biblia esta gente encontró que la inmigración es un problema, claro, y que hay que acabar, algún problema que hay que erradicar, sí. Que me parece gravísimo, ¿no? Es porque como seres humanos tendemos a pensar eso, porque vivimos en sociedades basadas sobre nuestras imperfecciones, claro, que esa es la clave de la cultura, que está basada en nuestras imperfecciones, en cómo compensamos las imperfecciones para poder sobrevivir como comunidad. ¿Vale? Entonces, claro, si la iglesia no ha hecho una verdadera labor de poner toda su cultura humana en manos de la cultura del reino de Dios, estas cosas van saliendo y se van imponiendo, que es lo peor. Pero bueno. Curioso, porque por mucho que repitan y casi griten que lo que están es buscando el reino de Dios, en realidad están adaptándose a una ideología. Sí, a una cierta clase de ideología, que está en contra de una cierta clase de ideología, pero no hay nada bíblico aquí. Pero no hay nada bíblico detrás, claro. El caso es... que yo creo que esto tiene que ver con la idea de autoridad. Es que es importante, porque creo que crearte una idea de autoridad e intentar reflejarla a los demás es muy complicado. Claro. Montártelo todo en base a un concepto de autoridad que tú no tienes. El tema de la autoridad, el tema del liderazgo, el tema de eclesiología.
¿En qué iglesias suele suponer un problema la presencia de las mujeres y que estas mujeres digan cosas y hagan cosas? En un nivel similar al de los hombres. En iglesias donde su eclesiología está muy basada en la jerarquía. Aunque quieran que no, aunque quieran admitir que no, que son muy protestantes y muchos protestantes, pero en el fondo se están montando una iglesia jerárquica, porque es la tendencia humana cuando uno se acomoda en un tipo de fe a convertirlo, a endurecer las estructuras, ¿no? Y a convertirlo en una forma de religión. Y esa religión siempre sigue los mismos pasos, es que tú necesitas una jerarquía, tú necesitas un líder, tú necesitas una persona que te marque, y el evangelio es muy transversal, es muy horizontal. El evangelio del Nuevo Testamento, ¿vale? La iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia muy igualitaria, que sí que tenía sus figuras de autoridad, nadie lo niega, pero que eran figuras de autoridad al servicio de la comunidad. Exacto. Y ahora se ve como al revés, se ve como una distinción, que tú seas el líder, y no me digáis que no, pensad en todas estas denominaciones que conocemos en países como Estados Unidos, por ejemplo. Y no quiero hablar ya de telepredicadores y de los cantamañanas que vienen cada X tiempo aquí a enseñarnos, sin conocer el país, y que vienen a enseñarnos cómo hay que predicar el evangelio. Claro, entonces es una cuestión de que desde un punto de vista estrictamente bíblico, las mujeres tienen su lugar en el cuerpo de Cristo, si tienen los dones que les ha dado el Espíritu Santo, tienen que trabajar donde el Señor les ha dicho. Hay muchas iglesias y muchas denominaciones, yo diría que una gran mayoría, que realmente están convencidas de eso. Me refiero a un entorno evangélico español, también conozco. Están convencidas de eso y funcionan a través de eso, y sus mujeres trabajan en la iglesia y en su entorno en base a los dones que tienen, y la verdad es que importa bien poco que sean mujeres o que sean hombres. Importa más bien qué capacidad tienen de hacer lo que tienen que hacer. Que las cosas funcionen, yo creo que es al menos yo lo he visto así toda mi vida, ¿eh? Y llevo desde que nací en entorno evangélico. Pero, claro, ¿de dónde vienen todas estas iglesias que en realidad es más moderno ahora, que no quieren dejarle espacio a la mujer? En realidad es un fenómeno moderno. Sí. Al menos aquí en España es un fenómeno moderno. Y que viene como reacción a movimientos feministas, movimientos de izquierda, en realidad no tienen nada de doctrina bíblica ni de teología, es un movimiento político. Claro. Hay mucha gente que está muy en contra de una izquierda muy radical, muy feminista, que es una posición ideológica perfectamente, o sea, que tú estés opuesto a esto, vale, pero claro, ¿qué pasa? Que no te das cuenta de que tu posición ideológica no debería estar completamente mimetizada con tu posición teológica. Claro. Cuando Pablo dice lo de que no hay judío ni griego, está hablando de política. ¿Y tú sabes que la cantidad de gente que le dice ese versículo y se ofenden? Está hablando de puramente de no hay ideología que valga delante de Dios. Le va a dar igual. A Dios le va a dar igual que sea de izquierda o de derecha. Es que no es un problema. O sea, es que eso no te trae la salvación, pero estamos en un entorno en el que da la sensación de que ese conservadurismo, que se acaba traduciendo en un conservadurismo político muy radical, es lo que te trae la salvación. Y eso es, tal cual, sencilla y llanamente, una reacción religiosa a una sociedad cambiante. Exacto. Una reacción conservadora, religiosa, a una sociedad cambiante. Estamos en una sociedad, estoy leyendo un libro que no tiene nada que ver con esto en principio, ¿vale? Pero que se llama Política para Perplejos. Y el autor, esto cayó mío, pero no recuerdo el apellido, él habla de que estamos en una sociedad en la que como los horizontes se han ampliado tanto y hay tantas posibilidades. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el conservadurismo tiene tendencia no solo a querer reafirmarse continuamente, sino a meterse en los campos donde no tiene absolutamente ningún... donde nadie le ha llamado. Es un problema social. Efectivamente. Porque el progresismo, tal cual se entiende hoy en día, es un callejón sin salida. Claro. Es como, vamos abriendo... O sea, no estás abriendo frentes, no estás abriendo libertades, estás... muchas veces expandiendo chorraditas. Sí. O sea, es que no hay por dónde coger muchas de las grandes reclamos, ¿no? De cierta clase de progresismo muy, muy radical, demasiado
demasiado etéreo, es que no está basado en nada. Te refieres a poner poemitas en los pasos de cebra. Por ejemplo, o cosas así, no. Me refiero a muchos problemas de muchas posiciones de izquierda muy ñoñas y muy... Sí. Que yo entiendo que haya mucha gente que le moleste. Y el conservadurismo es una reacción irracional a eso, y ya está. Nos molesta a los que no tenemos problema en reconocer que somos de izquierda, también nos molesta determinadas corrientes relacionadas, pero es que no tiene nada que ver con una postura política. No, es que yo creo que hace falta políticas de derechas y hace falta ese equilibrio. Hace falta el diálogo político. Exacto. Es muy necesario. El encuentro, y el que suena a una palabra muy bonita, pero sí, el encuentro entre posturas opuestas. Claro, y es muy necesario que haya gente que no opine igual que tú y que esté en el otro espectro. Y a mí me parece muy bien que haya salido un artículo también de cristianos que se habían metido en política municipal. Haremos, sí. Hay gente que está más en posiciones de izquierda, hay gente que está en posiciones de derecha, y es que no pasa nada. Yo he estado, ¿te acuerdas que hemos estado en una iglesia en la que había gente muy muy de izquierda y gente muy muy de derecha, y convivían y hacían la Santa Cena juntos y se trataban bien, y luego opinaban diferente, y cuando estaban fuera del punto discutían sus cosas, pero lo discutían con otro tipo de cariño, ¿sabes lo que quiero decir? Y yo he visto eso y digo, es que es posible, o sea, no es verdad que la única opción sea esta confrontación constante que lo inunda todo y que llegan incluso a nuestro concepto espiritual y religioso. No es verdad, eso por un lado. Vale. La otra pregunta que me surge de todo este tema es importante, ¿hay que preocuparse? En la medida de lo posible, sí. O sea, en la medida en la que un tonto es peligroso, sí. Vale, porque la tendencia muchas veces de la gente más o menos moderada es no inmiscuirse en esto, no participar en el debate, simplemente callarse o cambiar de canal. Vale, pasa una cosa. Si se puede hacer eso, mejor que se haga. Sí, yo también. Porque así le quitas atención a todos los cantamañanas y a todos los iluminados que se te ponen súper bravos. Por otro lado, las redes sociales no son la vida real. Eso también es importante del todo. remarcarlo. Tiene mucho que ver, pero no es del todo. Sí. Yo tampoco tengo una súper respuesta para esto, ¿vale? Pero sobre todo, a mí lo que me consuela, yo sí puedo hablar de esto, es darme cuenta de que me he llegado a plantear si realmente estaba siendo muy mala cristiana por no asumir esas posiciones tan radicales, ¿sabes? De políticas. Y cuando veo que hay tantísima gente que se está sumando desde una perspectiva evangélica al ultraderechismo, me flipa tanto que digo, pero yo qué sé, a lo mejor soy yo y tengo un problema y me lo planteo todo, pero como, ¿qué razón tendrán para hacerlo? Y me lo he llegado a plantear, es decir, ¿de verdad el hecho de no considerar tan importantes ciertos temas me convierte en peor cristiana? Porque es lo que te repiten día y noche, día y noche y día y noche. Sí, aparte que el fundamentalismo actual no es el mismo que el de hace un siglo. No, ni es el mismo del de Billy Graham. El fundamentalismo de Billy Graham, que era el de volver a los fundamentos, el de volver a la Biblia, eso tiene todo el sentido del mundo. Sí, claro. Pero el fundamentalismo actual es, voy a ver si soy más bruto que el otro. Sí, esto lo han investigado muchos sociólogos y tal, y su conclusión es que lo que ocurre ahora es que no hay un intento por que predomine una corriente ideológica o una forma de pensamiento, sino derribar todas las certezas y sobre todo las que no nos gustan a nosotros. Es que aunque luego después no impongan nada, el problema no es construir una idea, sino convertir el paisaje en desierto. Claro, el problema es que eso lo están haciendo tanto los progresistas más radicales como los conservadores más radicales. Claro. ¿Sabes? Sí. El problema es que nosotros nos pensamos que estamos libres de trazas de posmodernismo y todo este rollo, pero somos todos posmodernistas porque vivimos aquí y ahora. Tampoco podemos hacer otra cosa. Te voy a decir una cosa. Sí, voy a decir una cosa y ya me callo. Para que no se me olvide, todas las referencias que estamos haciendo, artículos, libros y esto irán en la caja de descripción, ¿vale? Para que no os perdáis buscando información mientras nos escucháis. Sí. Y listo. A mí lo que más me consuela a la hora de cómo me enfrento a esto, ¿vale? Últimamente han sido varias cosas. Y una de ellas, la más gorda, es darme cuenta de que realmente no es una cuestión teológica. De que tú puedes seguir con tu fe, afianzando tu fe, creciendo en tu fe,
con lo que se debe hacer, que es realmente leer la Biblia y entenderla, que son los principios de la Reforma, de que cada uno debe encargarse de su propio crecimiento espiritual, ¿vale? Que esto no es una labor del pastor, ni del líder, ni del predicador de turno, ni nada por el estilo. Eso es algo que debemos hacer todos nosotros todos los días. Y que no tenemos por qué creernos todo lo que dice todo el mundo. ¿Y cómo me he dado cuenta de eso? Analiza, o sea, cuando tú ves cómo se comportan estos hooligans del grito, ¿sabes? De los que han criticado a la Beth Moore porque iba a predicar en su iglesia el Día de la Madre. Y la clase de insultos que dicen, la clase de ironía que utilizan, la clase de ataques, ¿no? En realidad son exactamente iguales, cambiando el tema. Y por ejemplo, una cosa que ha pasado esta semana, en el otro, eso lo puse en el Facebook el otro día, en el otro universo en el que vivo, que es el del mundo literario, un chavalín, es que yo no sé ni cómo llamarlo, pobrecillo mío, es un chaval muy joven que ha escrito un artículo como súper sesudo, según él, en su cabeza sonaba muy bien, explicando por qué las mujeres no pueden escribir buena ciencia ficción. Porque claro, son mujeres y no entienden las cosas como las entienden los hombres, porque no les llega. Y ese era todo su argumento, al final te lo montaba todo súper bien, pero no le llegaba. Y en el fondo lo que había, cuando tú leías bien el artículo, lo poco que leí, porque la verdad es que la mitad eran chorradas sin sentido, pero bueno, era que lo que él no quería era que su pequeño cuota de poder, o sea, él, una persona que ha leído ciencia ficción desde pequeño, que ha crecido en eso y que quiere triunfar como escritor de ciencia ficción, claro, le molesta que vengan otras con más estilo, a lo mejor, o con más capacidad de conectar con los lectores. Lo que le molesta es que le puedan quitar su cuota de poder. Claro. ¿Sabes? Su lugar de seguridad y de autoridad, que es el tema de la autoridad, de nuevo. ¿Vale? Hasta aquí los hombres eran la autoridad, cosa mentira como una casa, pero bueno, al menos en el tema de la ciencia ficción yo no lo he visto. Todos, yo creo. Y a él le molesta que eso se mueva y dices, es que me suena igual a muchos jóvenes, súper jóvenes, de ultraderecha de repente que han surgido en el mundo evangélico, ultra preocupados porque las mujeres están tomando un liderazgo que no les corresponde y todo ese rollo, y la cuestión es que no hay una razón real detrás, lo que hay es esa preocupación del hombre mal educado de que la mujer va a venir a quitarle lo que es suyo, cuando no tiene ningún sentido, cuando tú realmente tienes una perspectiva bíblica y sana de lo que son las relaciones humanas y de lo que es vivir en sociedad y de lo que es vivir dentro de la iglesia. Entonces yo no digo ni que sea una lectura más literal de la Biblia, ni que no, ya no hay ni que meterse en el lenguaje propio auténtico de la Biblia, sino que es una cuestión de cuál es el color de nuestra creencia que vamos a poner sobre la mesa para dialogar con los demás. Y si el color de nuestra creencia está basado en el miedo a que nos quiten nuestra cuota de poder, al miedo a que no nos dejen hacer algo, vamos a que las cosas provocar, cambien, ¿no? Lo que se ha hecho siempre cambie. Todos nosotros tenemos la capacidad de montarnos una argumentación súper bien montada y súper auténtica para creernos que eso que la Biblia nos está dando la razón. Eso se puede encontrar en la Biblia en cualquier momento. Luego no tendrá base real, pero nos lo vamos a creer porque lo que creemos no se basa en la razón, eso también lo hablábamos el otro día, sino que se basa en las emociones. Y si nuestras emociones están tocaditas sí, y nos sentimos vulnerables o estamos perdiendo nuestros privilegios y todo este rollo, pues vamos a intentar buscar la manera de compensar eso. Y no hay nada de teología ahí, es pura sociología humana. ¿Sabes qué te quiero decir? yeah. Es pura regulación interna de la sociedad. O sea, no hay nada de Dios ahí. Y ahí es donde pecamos y fallamos, porque si realmente dejamos a Dios entrar, todas estas cuestiones se diluyen. Y existen comunidades, y todos las conocemos, donde el ser mujer no es una ventaja, ni tampoco es una desventaja, es sencillamente la cualidad con la que has nacido, que te ha dado Dios, y que ni quita ni pone, simplemente está ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es algo ni en lo que glorificarse ni en lo que lamentarse. Yo creo que ese es el punto de vista más bíblico, dentro de todo lo que la Biblia también tiene, claro, su estructura. Habría mucho más que comentar al respecto, pero sí, así que como buena idea así para dejar. Sí, es como, si veis que si veis esta argumentación de los
teólogos aficionados, de los teólogos amateurs, de que las ¿Cuántos mujeres años? no deben hacer tal, no deben hacer cual, no sé qué, y te das cuenta que es la misma argumentación de los que no quieren que las mujeres escriban ciencia ficción, que es la misma argumentación de los que no quieren que las mujeres sean astronautas, o que hoy lo he visto, es la misma argumentación, la misma clase de insultos que reciben, por ejemplo, mujeres musulmanas, ex-musulmanas, que se quitan el velo y salen a la calle y se sacan fotos en las redes sociales diciendo me lo he quitado y estoy muy bien, estoy muy feliz, y vienen los otros musulmanes y les insultan con los mismos insultos que insultaron a Beth Moore. Pues llega un momento que tiene que preguntarse si es que realmente esto es una cuestión de teología cristiana. No, no lo es en absoluto. Pues esa es la clave. Te lo confirmo. Perfecto. Bueno, pues nada, hasta aquí este episodio. Nos escuchamos muy pronto. Vale. Vale. Hasta luego.